Antes de que empieces, Carlita, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguien que me quiera hablar sobre alguna enfermedad exantemática de las que leyeron? ¿Qué me pueden decir? La que sea. La que sea de enfermedad. Bueno, pues yo leí que se dividen, tienen como que varios nombres de acuerdo a cómo se fueron descubriendo. La primera enfermedad. Háblame sobre una nubia. Dime, tú la háblame de sarampión. y platícame lo básico que yo tengo que saber para poder hacer un diagnóstico y para poder saber qué seguimiento le voy a dar a esa paciente. La enfermedad que tú quieras. El sarampión, la etiología es por un paramyxovirus de ARN. En la clínica tiene pues un periodo de incubación de 10 días, tiene una fase prodrómica, que es la de mayor contagio, y una fase catarral, en la cual se va a presentar fiebre, tos seca, conjuntivitis con fotofobia. Y el exantema va a ser máculo-papuloso, es rojo intenso, confluente, es lateral en cuello y retroauricular. Afecta a palmas y plantas, y un dato característico pues es que es la fiebre muy elevada. Suele ser un exantema. ¿Perdón? La que me dijiste un dato relevante es la... Fiebre muy elevada. Okay. Exantema cefalocaudal, y este desaparece a la presión. El tratamiento van a ser 2 dosis de vitamina A, y pues tiene algunas complicaciones como puede ser la otitis media aguda, la neumonía, que sería la principal, y ya, sería todo. Ok, antes de que continúes, o bueno, ya terminaste. Ilse, ¿cómo vamos a prevenir el sarampión? Pues con el esquema de vacunación. ¿Cuándo se aplica? El esquema de vacunación, sarampión, es la triple viral. al año, y el refuerzo es a los 6 años, el de sarampión, rubiola y paratitis. ¿Alguien acá había hablado arriba? Sí, era yo, pero sí, ya lo dijo. Sí. Ok, sarampión, rubiola y parotiditis, muy bien. ¿Dónde se aplica esa vacuna, Eduardo? La triple viral es en el brazo, pero es esa subdérmica. Perdóname, Eduardo, no te escuché. Se aplica en el brazo, del lado izquierdo me parece, pero es subdérmica, no intramuscular. ¿Quién este mes le tocó rotación de preventiva? Sí, doctora. ¿Qué cuidados debemos de tener con esa vacuna, Nieto? Bueno, pues o sea, bueno, puede dar reacciones igual como fiebre, igual como muchas otras vacunas. ¿Qué más? ¿Ana? Pues es una vacuna de virus vivos atenuados, entonces hay que tener cuidado de no aplicarle a pacientes embarazadas, que estén inmunosuprimidos, que sean pacientes con leucemia, que tengan alguna alergia a proteína de huevo o que estén en tratamiento con corticosteroides. Muy bien. ¿Qué Doctora, otra contraindicación tiene esa vacuna, Nieto? Dime. Iba a comentar también que por lo común se sugiere que cuando precisamente
una vacuna sea por virus vivos, que no se, o sea, que se apliquen el mismo día. Si no se aplican el mismo día, ya se tendría que dejar pasar por lo menos un mes. Como el mismo día. O sea, bueno, pero cuando son vacunas Cuando va por... combinada con que le tocan varias vacunas. Ajá, sí, sí, sí. Ujú. Así es una característica importante dentro de que ustedes aprenden y que agarran ese callo en el área preventiva es, de repente andamos mandando pacientes vaya a vacunarse, pero resulta que tiene un día a lo mejor que se puso otra vacuna y demás, tenemos que tener un periodo de espera de un mes. Muy bien, Eco. Muy bien, Ana. ¿Algo más de la vacuna importante? Mujeres en edad reproductiva, Aro, ¿qué indicaciones debes de tomar en cuenta para solicitarles que se pongan la vacuna? Que no tengan deseos, bueno, primero corroborar que no esté embarazada y aparte que no tengan deseos de embarazarse por menos de 3 meses posteriores a la vacuna. Así es, 3 meses posteriores a la vacuna está contraindicado ponérsela por cuestión del tipo de vacuna que es, ¿verdad? Muy bien. Ok, muy bien. Perlita, empezamos. Okay, muy bien. Bueno, la clase que vamos a ver el día de hoy es sobre enfermedades exantemáticas. Como pues bien leyeron, hay un montón de enfermedades exantemáticas y muchas de ellas son prevenibles por vacunación. Ahorita vamos a ver cuáles son las que están indicadas en nuestro esquema. Ay, perdón. Pues primero, importante saber o definir que una enfermedad exantemática es una infección sistémica que tiene como principal característica pues la aparición de una erupción cutánea. Generalmente esta es simétrica y se presenta con mayor frecuencia en la edad pediátrica. Como mencionábamos, puede ser por una alteración primaria de la piel, pero también puede ser el síntoma de que algo está pasando a nivel sistémico. Generalmente estas erupciones aparecen de forma abrupta y afectan a varias áreas de la piel simultáneamente. En cuanto a la epidemiología, pues sabemos que los exantemas son una de las causas más frecuentes en la consulta de primer nivel de atención. Y pues importante saber que la gran mayoría de estas enfermedades o de este exantema es por virus, hasta un 72% es por causa viral. Y dentro de las causas que más comúnmente observamos son por citomegalovirus, adenovirus, virus de Epstein-Barr, herpes virus, el sarampión, como ahorita mencionaba Nubia, rubiola, exantema súbito o por algunos otros enterovirus. Y muy importante también... Discúlpame que te interrumpa. Ok, esta diapositiva es muy importante, o lo más importante con lo que quiero que se queden de esta presentación, de esta diapositiva, es el hecho de identificar o de recordar que la mayoría de las enfermedades exantemáticas son de origen viral. Más del 50% de las enfermedades exantemáticas son de origen viral, porque y muchas de ellas se presentan con un cuadro clínico donde incluye un cuadro febril o un aumento en la temperatura en este caso del niño. Entonces, no todas las fiebres requieren un esquema de antibiótico, ¿verdad? Dentro de las enfermedades exantemáticas que requieren algún esquema de antibiótico, ¿cuáles están? ¿Quién leyó? La escarlatina. La escarlatina. ¿Quién ocasiona la escarlatina, Eduardo? Esa pues es por el estreptococo beta hemolítico del Ajá. grupo A o del grupo B puede ser también, Streptococcus pyogenes, y pues el cuadro clínico característico pues va a ser lo que es la lengua en fresa o en frambuesa roja, si le llaman. También va a tener los exudados y se va a presentar en pacientes de 5 a 15 años de edad, más que nada. Y pues el periodo también, bueno, el exantema es maculopapular y se le conoce como piel de lija o algo así, me acuerdo. Escaldada. Entonces el diagnóstico para eso va a ser antígenos en faringe, o sea, del exudado en faringe, y pues se va a dar penicilina benzatínica. Muy bien, entonces es importante que aprendamos a identificar
las características propias de cada enfermedad exantemática de acuerdo a lo que estamos sospechando, pero para poder hacer una sospecha diagnóstica necesitamos conocer las enfermedades y recordar, otra vez les repito, esta diapositiva. Más del 50% de las enfermedades exantemáticas son de origen viral, ¿ok? Porque es una de las fallas frecuentes que vemos dentro de la consulta diaria. Niños que vienen con un cuadro de fiebre y exantema posterior a la fiebre, a los 2-3 días, y ya vienen con un esquema de antibiótico previo antes de que lleguen con nosotros, ¿verdad? O peor aún, que nosotros se lo iniciemos. Entonces, siempre pensar en que las causas virales generalmente pues son manejadas de manera sintomática, ¿verdad? Y obviamente esto va a variar de acuerdo a la presentación clínica que ustedes estén viendo en ese momento, ¿ok? Seguimos, Perlita. En esta diapositiva nada más quise poner el reporte epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia, pero solamente para darnos como que una idea de los casos que fueron reportados en el 2019 versus el 2020. Por ejemplo, aquí podemos observar en esta tablita la varicela y la rubiola. Por ejemplo, la rubiola en el 2019 y en el 2020 no hubo ningún caso en Nuevo León, bueno, ni en el país. Y en cuestión de la varicela, vemos que en el 2019 se reportaron más de 8,000 casos, versus en el 2020, 1,400 en el sexo masculino y 1,300 en el sexo femenino. De este otro lado podemos ver el reporte de la escarlatina y vemos que igual en Nuevo León se reportaron en el 2019 234 casos, versus el 2020 en el sexo masculino 60 y en el femenino 56. Y en esta otra tablita, nada más para observar que de todas las enfermedades febriles exantemáticas, en el 2019 fueron más de 5,000 casos y en el 2020 2,500. Y bueno, vemos que del sarampión no hubo ningún caso. Pero pues vemos que sí se redujo bastante del 2019 al 2020, pues posiblemente por el tema de la contingencia y el aislamiento social. Entonces, los exantemas los podemos clasificar según la morfología de la lesión y esto nos va a facilitar para el abordaje diagnóstico. Como mencionaba la doctora, son muchos los padecimientos, se parecen mucho, entonces hay que observar bien cuál es la lesión primaria en ese niño y también pues toda la sintomatología, así como el grupo de edad. Las lesiones que podemos observar pues son máculos papulares, petequiales, eritematosas difusas, vesículo-postulares o nodulares. Ahorita las vamos a ir describiendo según la patología. Como mencionábamos al principio, en cuestión de la prevención, pues tenemos la triple viral, la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, que es al año y el refuerzo a los 6 años. No sé si alguien me pueda mencionar qué otro tipo de vacuna existen para otras enfermedades febriles exantemáticas. La de varicela, aunque no aparece en el esquema de vacunación en la cartilla, a veces el sistema de salud la puede llegar a tener y se puede poner. ¿Y tú sabes el esquema? No la puede llegar a tener, la tiene ya se utiliza, nada más que no viene específica ya apuntada, se apunta en el apartado de otras vacunas. Pero es un esquema que ya se debe de indicar desde primer nivel de atención. ¿Te sabes la forma de aplicación, Jorge? O sea, el esquema. La verdad no me acuerdo ahorita. Bueno, es igual que la SRP, es al año y el refuerzo a los 6 años. Incluso hay algunos, por ejemplo, en el medio privado, que venden la vacuna o manejan la vacuna tetravalente, que ya incluye sarampión, rubiola y parotiditis, más varicela. Entonces, importante conocerla para derivar, ¿verdad?, a los pacientitos a que tengan esta protección. Y bueno, en el medio privado, pues también lo pueden conseguir. Ahora vamos a empezar hablando de la escarlatina. Eduardo ya nos habló un poquito acerca de ella. Sabemos que es una enfermedad exantemática infectocontagiosa que se produce por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, también conocido como Streptococcus pyogenes. Es una bacteria gram positiva que tiene gran capacidad de producir hemólisis y, bueno, muy característicamente esta proteína M le adhiere la función de adhesión a la mucosa y función antifagocítica.
También produce 3 tipos de toxinas A, B y C, lo que quiere decir que esta enfermedad se puede padecer hasta por 3 ocasiones, ya que cada infección es producida por una toxina nueva. Entonces, conocer que también la distribución es universal, que puede estar presente en las regiones de climas templados o durante los meses fríos, y que se adquiere por contacto directo con secreciones de nariz, garganta, piel y fomites contaminados. Y pues saber que el contagio puede ser tanto por personas enfermas como por portadores sanos. Esta enfermedad se presenta en un grupo de edad de los 3 a los 15 años de edad. Sin embargo, a los 10 años, el 80% de los niños ya van a haber desarrollado anticuerpos protectores contra estas exotoxinas. Se presenta igual en hombres y en mujeres, como habíamos dicho, en climas templados e invierno, y se asocia frecuentemente a infecciones faringias, heridas, quemaduras infectadas por estreptococos. Y bueno, las personas que están en contacto con estos, que tuvieron esta infección, pues aumenta el riesgo, ¿verdad?, de que puedan padecerla. Algunos otros factores que están también involucrados, pues son los socioeconómicos, pero más que nada por las condiciones en las que puedan vivir la familia de hacinamiento o las medidas de higiene o vivienda que a lo mejor tengan ahí deficientes. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, sabemos que tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días, y dentro de los síntomas que presentan estos niños son una fiebre elevada, generalmente mayor de 39,5. Pueden tener odinofagia, cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal, mialgias y una sensación de malestar general. Esta fiebre suele durar entre 2 y 4 días, es el síntoma inicial, y después ya va a ir desapareciendo paulatinamente. Y en cuanto a los signos que podemos observar en estos niños, pues son una faringe congestiva, una eritema en la mucosa oral, estas manchas de Forchheimer, que son estas maculitas puntiformes en la úvula, paladar blando y paladar duro. También lo que mencionaba Eduardo de la lengua aframbuesada. Sin embargo, recordar que primero puede aparecer una lengua o una capa blanca en el dorso de la lengua, y ya después de 2 días, ahora sí ya deja en descubierto estas papilas rojas y le da a él lo que conocemos como característicamente lengua aframbuesada. En cuanto al exantema, pues es un exantema maculopapular rojo que vemos que aparenta como si fuera una quemadura de sol y se le conoce como piel de gallina o tiene una textura áspera. Y como mencionábamos, suele aparecer después de 48 horas que apareció la fiebre. Este exantema generalmente o comienza en las orejas, en el pecho, en las axilas, y ya después se va extendiendo al tronco y a las extremidades en 24 horas. Y característicamente las lesiones se van a acentuar en los pliegues de la piel como cuello, axila, fosa antecubital, pliegue inguinal y popliteo, y da esta imagen característica de líneas de Pastia, que son la ruptura de capilares. También estos niños podemos observar este signo de Filatov, que es un enrojecimiento de la cara, pero con palidez peribucal. Y bueno, cuando el exantema resuelve, que esto más o menos es de 7 a 10 días, va a ocurrir una descamación en las manos y en la piel. Es normal. En cuanto a las pruebas diagnósticas, también nos lo mencionaron ahorita, siempre que sospechemos de escarlatina se tiene que realizar un exudado faríngeo. También podemos, pues es la prueba de confirmación, tiene una sensibilidad hasta de 90%. También se pueden detectar anticuerpos contra estreptococo, aunque no están indicados en una enfermedad aguda. Este tipo o esta prueba diagnóstica la vamos a dejar solamente cuando sospechemos de complicaciones como fiebre reumática o glomerulonefritis. Y también otra prueba diagnóstica de la que podemos apoyarnos son los títulos de antiestreptolicina O, aunque es poco específico para esta enfermedad. En cuanto al tratamiento farmacológico, bien nos lo mencionaron ahorita, aquí en esta enfermedad sí está indicado el tratamiento antimicrobiano, y de primera línea pues es la penicilina G-benzatínica. En niños menores de 27 kilos se recomienda una dosis de 60,000 unidades, y en niños mayores de 27 kilos que sea 1.200.000 unidades. También podemos optar por la amoxicilina a dosis de 50 miligramos por kilo una vez al día,
con una duración de 10 días. Y la guía también mencionaba la penicilina B, sin embargo, esta no se cuenta el instituto, pero pues estas dos de acá sí. En niños que sean alérgicos a la penicilina, pues están indicados otros antimicrobianos como la clindamicina a dosis de 20 miligramos por kilo día con duración de 10 días, acitromicina 12 miligramos por kilo una vez al día con duración de 5 días y la claritromicina 15 miligramos kilogramo día por 10 días. Y bueno, también mencionaba la guía que podemos indicar eritromicina en una dosis de 30 a 50 miligramos por kilo día en 4 tomas, igual por 10 días. En cuanto a las medidas no farmacológicas, pues a estos niños les vamos a recomendar que tengan reposo relativo, el control térmico con medios físicos, el uso de antipiréticos si en dado caso no se controla la fiebre con los medios físicos, pues que tengan una dieta completa, balanceada y muy importante, que los papás no les pongan polvos caseros secantes. ¿Por qué? Porque aumentamos el riesgo de una infección secundaria de la piel. Y este es muy importante porque lo preguntan mucho los papás, ¿cuándo van a regresar a la escuela los niños? Bueno, hasta que al menos hayan tenido 48 horas con tratamiento antimicrobiano y pues obviamente que las molestias aminoren, ¿verdad? Que no tenga fiebre. En cuanto a las complicaciones, pues las podemos dividir en complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Las tempranas tenemos linfadenitis cervical, otitis media, absceso periamigdalino, sinusitis, septicemia, vasculitis o uveitis. Y las tardías, muy importante recordar que tiene como complicación la fiebre reumática. Esta puede aparecer hasta 2 o 3 semanas después del cuadro de escarlatina. La glomerulonefritis postestreptocócica, que puede aparecer hasta 10 días después, y las líneas de Beau, que son ranuras transversales en el lecho unguial, así como pérdida de cabello también pudiera aparecer. Y bueno, eso sería de la escarlatina. Vamos a pasar al eritema infeccioso o quinta enfermedad. Esta enfermedad es producida por el parvovirus humano B19, el cual es un enterovirus. Afecta principalmente a los niños en edad escolar de 6 a 19 años. El 70% de los casos lo vamos a ver en esta edad. Y pues no hay un predominio estacional ni de sexo como en la patología pasada. Y aquí es importante mencionar que se adquiere mediante la inhalación de aerosoles, transfusión sanguínea o también puede ser por vía congénita, así como el contacto directo con la persona infectada o por medio de fomites. En cuanto al cuadro clínico, pues es muy característico. Bueno, el periodo de incubación va de 4 a 21 días y el periodo de contagio es de 6 a 11 días previos al exantema. Esta enfermedad puede presentarse con un periodo prodrómico, pero generalmente es más leve. Pueden tener una temperatura corporal de 37.8 hasta 38.3 grados centígrados. Pueden tener dolor de cabeza, conjuntivitis, coriza, faringitis o malestar gastrointestinal, pero generalmente son leves, es el cuadro prodrómico. Y después va a aparecer un exantema facial muy característico que da la apariencia de mejilla abofeteada, que es estas manchitas que vemos aquí, muy característico. También puede haber eritema en las extremidades, en el tronco y en los glúteos. Y bueno, también este exantema generalmente dura de 3 a 5 días. Como les mencionaba, el periodo de contagio muy importante porque va de 6 a 11 días previos al exantema. Entonces, el niño que se presente a la consulta con este cuadro característico, pues interrogar con quién estuvo en contacto previo a la aparición de este exantema. Y bueno, este exantema que platicábamos se aparece en 3 etapas. En la primera etapa va a haber un exantema eritematoso en las mejillas, que como mencionábamos da la apariencia de una mejilla abofeteada, pero no va a ser doloroso, puede haber aumento de la temperatura local, edema y palidez peribucal. En la segunda etapa es cuando ya se aparece un exantema papular distal y simétrico en tronco, piernas, y tiene una apariencia como de encaje, si alcanzamos a ver bien aquí la imagen.
Y ya en la tercera etapa, esta puede durar hasta meses y se puede, digamos que reactivar este exantema debido a factores ambientales como la luz solar, el calor o el frío extremo, incluso hasta el estrés. En cuanto al diagnóstico, esta enfermedad es pues diagnóstico clínico, sin embargo podemos también realizar serología o PCR. En cuanto a la serología, pues lo que buscamos son anticuerpos IgM específicos. Estos van a permanecer elevados hasta por 3 meses después de la infección aguda, y los anticuerpos IgG pues solamente nos indican que hubo una infección previa. En cuanto al tratamiento, estos niños pues solamente necesitan medidas generales y tratamiento sintomático. Generalmente el eritema infeccioso es una infección benigna, es autolimitada. Solamente tendríamos que tener cuidado con aquellas personas que sean susceptibles, como los niños que tengan VIH, deficiencia de hierro o alguna talasemia, esferocitosis. En estos niños sí es importante que realicemos una biometría hemática para evitar complicaciones. El resto de los niños pues es una enfermedad autolimitada. El sarampión, como también platicábamos hace unos momentos que nos platicaba Nubia, pues es una enfermedad febril exantemática muy contagiosa. Se reporta que un niño o una persona que tenga sarampión puede contagiar hasta 9 personas a su alrededor que no estén vacunadas. Entonces es muy importante que, pues aparte que es una enfermedad de notificación inmediata, siempre vaya a hacer el reporte a epidemiología para que se lleven a cabo los cercos sanitarios y la confirmación o no de la enfermedad. De acuerdo, perdón, Perlita, que te vuelvo a interrumpir, de acuerdo al peso de este virus al momento de la emisión por medio de las gotitas de flush, de acuerdo al peso, pues es el número que se calcula, el número de personas que se pueden contagiar, que aquí nos comenta Perla en cuestión de acuerdo a que la enfermedad es muy contagiosa. Este peso nos da la pauta para saber hasta cuánta distancia corre el virus desde que es emitido por la vía respiratoria de un paciente que está contagiado. Y esta emisión o esta distancia que corre desde la persona, pues va de acuerdo al peso del virus, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el virus, en este caso del COVID, que ya vemos que nos han hablado insistentemente de la sana distancia y demás, de mantener cuánto de distancia, pues ya sabemos que 1,5 metros, ¿verdad? Aproximadamente, y esto lo da el peso del virus. En cuestión del sarampión, es un virus muchísimo más pequeño. ¿Saben cuánta distancia corre desde que se expulsa de la vía respiratoria? Porque eso hace o eso aumenta la contagiosidad de esta enfermedad. ¿Alguien? Casi puede correr desde 8 hasta 10 metros después de la emisión del virus. Entonces, por eso la contagiosidad es mucho mayor, por ejemplo, comparado ahorita con el COVID, que es el que tenemos ahorita más pues a la mano el conocimiento, ¿verdad? Y esto pues lo da sobre todo el peso en este caso, el peso del virus al momento de ser emitido. Entonces, de aquí viene la contagiosidad de Entonces, cuando una persona se ha expuesto a un contacto con algún caso confirmado de sarampión, pues es muy probable que se vaya a contagiar. Digo, obviamente alguien que no está vacunado, por el hecho de que la emisión es mucho mayor, hay más partículas y en la distancia abarca muchísimo más, comparado, por ejemplo, con el COVID, que la distancia ha variado de acuerdo a su peso entre 1,5 metros y 2 metros. Por eso nos hablan mucho, se nos insiste tanto que la sana distancia sea de ese metro. Viene dado precisamente por el peso y por la emisión hasta donde se expulsa. ¿Ok? ¿Seguimos, Perlita? Así es. Así súper rápido, doctora, de lo que comentaba.
buscando, pues el virus permanece en el aire, en una superficie, en un ambiente cerrado hasta 2 horas, suspendido en el aire, y en esas 2 horas sigue siendo contagioso. Claro. Así es. Y pues obviamente si es un virus con mucho menor peso, pues la permanencia en el aire es de mayor tiempo, ¿verdad? ¿Seguimos? Ok. Bueno, como nos mencionaba Nubia, pues es una enfermedad transmitida por un paramyxovirus que se transmite por contacto directo desde 4 días antes hasta 5 días después de la aparición del exantema. Es muy importante el periodo de contagio. Y bueno, el periodo de incubación es de aproximadamente 10 días, aunque puede variar de 8 a 12. Y bueno, deja una inmunidad de por vida. En cuanto a los factores de riesgo, siempre tener en mente que las personas o niños que asistan a guarderías o estancias infantiles pues están en un riesgo constante. También la edad menor a 2 años o que los niños tengan alguna inmunodeficiencia congénita o adquirida, la ingesta de medicamentos inmunosupresores, la desnutrición, personas que están parcialmente inmunizadas o que no han recibido su esquema de vacunación, el nivel socioeconómico bajo, pero por lo que platicábamos de a lo mejor las deficiencias en la higiene, el personal de salud pues también es un factor de riesgo. Y bueno, en estos niños hay que evitar la asistencia a la escuela o guarderías, así como el contacto con algunos otros niños hasta 5 días después de que apareció la erupción. En cuanto al cuadro clínico, pues el sarampión se presenta en 2 fases. En una fase preeruptiva o prodrómica, que tiene una duración aproximada de 5 a 6 días, en donde vamos a ver que tiene una fiebre elevada. Esta fiebre va a ir incrementando progresivamente hasta el 5º o 6º día, cuando ya cede. También estos niños pueden tener malestar general, lagrimeo, fotofobia, conjuntivitis, edema palpebral y tos. Por eso puede ser también un imitador de algún otro cuadro gripal. Después aparece característicamente una fase eruptiva que tiene duración aproximada de 5 días. En esta fase vamos a ver un exantema que es maculopapular, no escamoso, color rojo o rojizo parduzco, como vemos aquí en la imagen. Y bueno, tiene característicamente una progresión cefalocaudal. Además, podemos observar también las manchas de Koplik. Estas son unos puntos de color blanquecino que se encuentran en la cara interna de las mejillas. Aquí vemos, tienen un diámetro aproximado de 1 a 2 milímetros, y las manchas de Hermann, que también son puntos blanquecinos o grisáceos, pero esto los vamos a observar en las amígdalas. Aquí las vemos. Igual en el paladar blando, en el paladar duro y en las amígdalas. Las pruebas diagnósticas, pues es la detección de anticuerpos IgM específicos del virus. Este es útil para confirmar el diagnóstico de sarampión, y estos anticuerpos se van a detectar desde el 3er día del exantema y se van a mantener positivos hasta por 60 días. También se puede utilizar el PCR en tiempo real con una muestra de exudado faríngeo o una muestra de orina, pero deben de tomarse en los primeros 5 días de haber iniciado el exantema. Esta prueba o esta PCR nos ayuda para el aislamiento, pero también para la genotipificación del virus. Y en cuanto al tratamiento, pues no existe un tratamiento específico para el sarampión. Aquí en esta enfermedad no está recomendado el uso de antibióticos de forma profiláctica, y la guía de práctica clínica nos menciona que podemos usar la vitamina A según las dosis recomendadas por la OMS, que como mencionaba ahorita Nubia. Pero yo quiero preguntarles, ¿alguien sabe por qué se deja la vitamina A? ¿Cuál es la razón? Bueno, había leído que era porque revitalizan la mucosa respiratoria, pero no sé en sí el mecanismo. Bueno, lo que nos dice la guía de práctica clínica es que la administración de vitamina A indicada en el cuadro agudo ayuda a disminuir complicaciones como la diarrea y como la neumonía. Y bueno, no está indicada en todos los pacientes, más que nada se recomienda administrarla en aquellos que estén hospitalizados de 6 meses a 2 años,
o pacientes que tengan algún inmunocompromiso o pacientes que tengan hipovitaminosis pues de tipo A, ¿verdad? Pero sí, mientras los pacientitos cumplan estas características, pues podemos administrarla. ¿En qué dosis? Pues en los menores de 6 meses se aplica o se otorga una dosis de 50,000 unidades el primer día y en el segundo día otras 50,000 unidades. De 6 a 11 meses la dosis es de 100,000 unidades internacionales el primer y el segundo día, y mayores de 12 meses la dosis es de 200,000 unidades. En aquellos pacientes que tengan signos de seroftalmia, pues se le puede aplicar una tercera dosis entre la segunda y la cuarta semana de exposición. Y en cuanto al tratamiento no farmacológico, pues en estos niños es importante ofrecer un adecuado aporte de líquidos y nutrientes, así como el manejo de la fiebre. ¿Y qué niños o qué criterios son los que hay que utilizar para referir a segundo nivel? Aquellos menores de 1 año, aunque no tengan complicaciones, niños mayores de 1 año que ya tengan complicaciones graves como una otitis media, un croup de sarampión, neumonía, estomatitis herpética, falla hepática fulminante, encefalitis, falla renal o seroftalmia. Esos niños hay que referirlos a segundo nivel. También los niños con desnutrición por riesgo de complicación hay que referirlos, y aquellos niños con inmunodeficiencias. Y bueno, pasando a la rubiola, este es también un exantema maculopapular, es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral que es causada por un togavirus del género Rubivirus. Esta enfermedad tiene distribución mundial y aquí en México la mayor incidencia es de los menores de 1 a 4 años de edad, así como personas inmunocomprometidas. Como habíamos mencionado, pues se caracteriza por una erupción leve maculopapular, pero solo está presente en el 50% de los casos. La vía de transmisión es por contacto directo, inhalación de aerosoles, aunque también hay una transmisión vía vertical o congénita, muy importante. ¿Qué factores de riesgo? Pues son parecidos al sarampión. Podemos también aquí revisar los niños que hayan estado presentes en algún brote en familia, escuela, trabajo, vecindario, pues es un factor de riesgo. Aquellos niños que no estén vacunados o que tengan una vacunación incompleta, aquellos niños que hayan tenido un contacto reciente con otras personas enfermas, menos de 24 días, los que asistan a guarderías, estancias infantiles o escuelas, alguna inmunodeficiencia congénita o adquirida, medicamentos inmunosupresores, desnutrición grave, y pues todo el personal médico y paramédico que no esté vacunado también corre el riesgo de enfermarse. En cuanto al cuadro clínico, pues estos niños este virus tiene un periodo de incubación de 12 a 23 días. Y muy importante, el periodo infeccioso va de 7 días previos a la erupción hasta 5 a 7 días después de que aparece el exantema. En estos niños igual aparecen en 2 fases. La fase prodrómica, que es de 2 a 4 días previos a la aparición del exantema. Característicamente tienen una fiebre de bajo grado y síntomas catarrales. Y ya la fase eruptiva es donde vamos a observar el exantema maculopapular color rosita o rojo claro. Tiene una aparición cefalocaudal que puede llegar a ser confluente y muy pruriginoso. Característicamente este exantema va a desaparecer invertido a la forma en que apareció. Y muy importante, que van a aparecer ganglios linfáticos inflamados retroauriculares o pues posterior al cuello o atrás de las orejas. Entonces, para siempre ante un exantema, que veamos un exantema, pues también completar la exploración física, ¿verdad? Por cavidad oral y ganglios linfáticos, para establecer un buen diagnóstico diferencial. En cuanto a las complicaciones que pueden presentar estos niños, pues está documentada que puede haber artritis, encefalitis o incluso cuadros de púrpura trombocitopénica. Y en las pruebas diagnósticas, pues el diagnóstico es clínico, sin embargo también puede utilizarse serología por medio de un inmunoensayo enzimático para detectar anticuerpos IgM, la inhibición de hemoaglutinación, que es como tamizaje o diagnóstico, y la aglutinación de látex. Sin embargo, pues el diagnóstico es clínico. Si nos queda la duda, pues se puede mandar pedir
inclusive también el aislamiento del virus por PCR. Este se utiliza por medio de secreción nasal, sangre, orina o líquido cefalorraquídeo, y puede ser aislado este virus a partir de la primera semana y antes de las 2 semanas de aparición de la erupción cutánea. En cuanto al tratamiento, el tratamiento farmacológico pues no requiere ningún tratamiento, sin embargo, solamente pues el control de la fiebre con medios físicos, y si es necesario, pues ahora sí ya otorgamos un medicamento para el control de la fiebre. En cuanto a las medidas generales, pues hay que mantener el aislamiento. Muy importante que los niños no asistan a la escuela hasta después de 7 días de haber iniciado la erupción, que continúen con una alimentación normal y el baño diario con agua tibia, y muy importante que no se talle la piel, que no se apliquen ningún ungüento, ningún polvo secante para evitar infecciones. En cuanto al exantema súbito o rociola infantil, esta es una enfermedad viral que se caracteriza por una fiebre elevada y es causada por el virus herpes tipo 6. Se transmite de forma esporádica, sin estacionalidad y no tiene predilección por ningún sexo. Muy importante o muy característico que a diferencia de los otros exantemas que hemos visto, se presenta más en lactantes entre 6 meses y 2 años de edad. Y se va igual a transmitir por medio de secreciones respiratorias, aunque los individuos sean asintomáticos. Y bueno, los niños pueden transmitirla durante el periodo febril y hasta una semana antes. En cuanto al cuadro clínico, este virus tiene una incubación de 7 a 15 días. Como les habíamos platicado en la diapositiva anterior, se caracteriza por una fiebre elevada que suele durar de 3 a 5 días. Y cuando desaparece la fiebre es cuando se manifiestan las lesiones, que son generalmente máculas eritematosas en forma de almendra y pápulas en el tronco que se extiende a extremidades y cuello. También en estos bebés o en estos lactantes podemos observar manchas de Nagayama, que son un enantema en paladar blando y úvula. Generalmente este exantema tiene una evolución benigna y desaparece de 1 a 2 días y generalmente no tiene descamación, como a diferencia de la escarlatina y otros exantemas que hemos estado mencionando. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento, pues es clínico, muy importante que es presencia de fiebre alta que desaparece y súbitamente aparecen las lesiones dérmicas. Esta enfermedad se autolimita, no requiere tratamiento antiviral, solamente manejo con medidas generales y sintomático. Y por último, en cuestión de la varicela, este es un exantema vesículo-postular que es causado por la varicela zoster y tiene una mayor incidencia en menores de 1 año y de 1 a 4 años de edad. Sin embargo, está documentado que más del 90% de los casos van a ocurrir en niños menores de 10 años, pero aquellas personas que no hayan tenido varicela, pues el cuadro es más grave en personas adultas y ancianos. Entonces, muy importante saber si la persona ha tenido o no varicela anteriormente. Predomina generalmente en primavera, invierno, en climas tropicales y subtropicales. Habitualmente es benigna y, como les mencionaba, tiene mayor morbilidad y mortalidad si se presenta en adultos o en pacientes que son inmunocomprometidos. La transmisión es por contacto directo con secreciones respiratorias, con contacto con las lesiones dérmicas, y en este caso tiene menor frecuencia por vía congénita. El cuadro clínico tiene un periodo de incubación de 10 a 21 días. Igual podemos dividirlo en una fase preeruptiva y una fase eruptiva. La fase preeruptiva tiene una duración de 1 a 2 días, en donde puede haber fiebre leve, malestar general, cefalea, anorexia y dolor abdominal. Y la fase eruptiva es en la que ya vamos a observar un exantema maculopapular pruriginoso. Generalmente va de 3 a 5 milímetros de diámetro y están rodeadas por un halo eritematoso. Y bien característico que estas máculas evolucionan a vesículas que se conocen como gotas de agua. Estas vesículas posteriormente evolucionan a pústulas y después a costras.
muy característico que todas estas fases o estas lesiones dérmicas pueden estar al mismo tiempo. Entonces, este patrón se conoce como patrón de cielo estrellado. Y las costras más o menos se dejan una mancha hipocrómica que dura entre 1 y 3 semanas. Si una persona tiene el antecedente de exposición con un contacto que estuvo infectado en los últimos 21 días, pues hay que sospechar que también pudiera tener varicela. En cuanto a las complicaciones, la principal o la más frecuente es la sobreinfección bacteriana y pues generalmente es por un Streptococcus pyogenes o un Staphylococcus aureus, aunque también puede haber complicaciones de tipo neurológico como una meningitis, encefalitis, mielitis transversa o incluso un Guillain-Barré. Y en cuanto a las complicaciones hematológicas, lo que menciona la guía, pues son la guía de práctica clínica, son púrpura trombocitopénica y púrpura fulminante. Ahora, ¿qué factores de riesgo podemos o debemos estar alerta de que nos dijeran o nos pudiera dar una varicela complicada? Pues aquellos niños que sean menores de 1 año de edad o mayores de 14 años, los niños que no tengan ninguna vacuna contra varicela, una mujer que esté embarazada, un niño que esté o una persona que tenga inmunosupresión aguda por quimioterapia, por medicamentos inmunosupresores tópicos o sistémicos, o una inmunosupresión crónica, como una inmunodeficiencia congénita o adquirida, ya sea desnutrición, diabetes, VIH o incluso una insuficiencia renal. También aquellas personas que tengan enfermedades crónicas de tipo reumatológico, neumopatías crónicas, cardiopatías o dermatitis atópica, pudieran darnos o puede ser un indicativo de que esa varicela se puede complicar, así como la utilización de salicilatos o de anticoagulantes. En cuanto a las pruebas diagnósticas, esta enfermedad el diagnóstico es clínico, sin embargo, pues también existen otras pruebas diagnósticas como la tinción de sangre. En esta se toma la toma de muestras del líquido de las vesículas herpéticas, se hace un frotis y se tiñe con tinción de Giemsa o azul de toluidina. Lo que vamos a observar son células gigantes multinucleadas. Y en aquellos pacientes que estén mujeres embarazadas, pacientes inmunocomprometidos, podemos optar por pruebas diagnósticas como la PCR, un cultivo, una inmunofluorescencia directa o indirecta, así como pruebas serológicas. En cuanto al tratamiento farmacológico, el aciclovir sí está indicado, pero dentro de las primeras 24 horas, solamente cuando el paciente tenga una enfermedad cutánea crónica, cuando tenga una enfermedad pulmonar crónica como fibrosis quística, cuando sea un adolescente mayor de 13 años o si tomó esteroides vía oral o inhalados, ¿verdad? Generalmente pues en pacientes asmáticos en las últimas 2 semanas. En estos pacientes sí está indicado el aciclovir. No se debe administrar ácido acetil salicílico por el riesgo de desarrollar síndrome de Reye y sí está indicado el uso de mupirocina para los casos donde haya sobreinfección bacteriana. También existe la inmunoglobulina para varicela. Esta se debe aplicar durante las 72 horas posteriores a la exposición, ya que evita o modifica la evolución clínica. Generalmente la inmunoglobulina la vamos a recomendar en niños inmunosuprimidos que hayan estado en contacto con algún caso de varicela. Y bueno, en cuanto a las medidas no farmacológicas, se sugiere que estos niños eviten los alimentos que generen histamina, como son el huevo, los condimentos, el trigo, pescado, mariscos o cacahuates, nueces y almendras. También se debe de evitar el uso de shampoos o jabones perfumados, evitar el uso de ropa sintética como nylon y poliéster, así como lana y la ropa que tenga forro. También evitar la vestimenta ajustada, evitar detergentes de ropa y suavizantes, así como los baños coloides que no excedan más de media hora. En estos pacientes se sugiere que usen emolientes, pero que no contengan conservadores y que no tengan ningún perfume. Y bueno, como sabemos, en cuanto, pues son demasiadas las enfermedades exantemáticas que existen, incluso yo aquí solamente mencioné algunas, hay todavía
pues varias más. Importante saber el cuadro clínico, la forma de aparición y también el grupo de edad al que afectan principalmente, porque como vimos a lo largo de la presentación, hay ciertas enfermedades más frecuentes en lactantes, otras en niños más grandes de 6 a 10 años y algunas otras en niños de 1 a 4 años. Entonces, teniendo ya la edad de presentación, el cuadro clínico, la forma de aparición, pues podemos hacer un mejor diagnóstico diferencial. Y también muy importante saber, pues, también el periodo de contagio, el periodo de incubación, pero más importante el periodo de contagio, para así nosotros dar recomendaciones en si tiene o no que ir a la escuela, en si tuvo o no contacto con algún hermano, niño, primo, saber qué sugerirle a los papás, ¿verdad? Y bueno, sería todo por mi parte. No sé si alguien quiera agregar algo. Así es, Perlita, como bien comentas, estos puntos claves que tenemos que saber de la enfermedad, sobre todo, además de porque los tenemos que saber, es porque son las principales dudas y las principales preguntas con las que van a venir los papás con nosotros a que las resolvamos, ¿verdad? Entonces, doctor, ¿cuándo puedo llevar a mi hijo a la escuela? Doctor, ¿ya no es contagioso? Doctor, puede convivir o cuánto tiempo cree que puedes estoy en guardería o está en casa. Todo este tipo de situaciones es importante que sepamos bien dar las indicaciones, sobre todo por el alto riesgo de contagio en caso de exposición, ¿verdad? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Un comentario así rápido de lo que mencionaba Perlita de la varicela. Sí, o sea, sí es cierto que las pausas son muy, muy claras en cuanto a quiénes administrarles el aciclovir, y sí es bueno nada más enfocar el tratamiento con aciclovir a ese tipo de pacientes, porque de hecho hay estudios que mencionan que la administración de aciclovir en pacientes que no lo requieran va a disminuir la inmunidad que puede conferir esta primoinfección y puede causar con mayor frecuencia la aparición del herpes zóster en posteriores etapas de la vida, ¿no? Entonces hay que dejar que el virus cause pues la enfermedad para tener una buena inmunidad. Inmunidad, así es. Sí, pues ahí en realidad es una vacuna que, como ahorita lo mencionábamos lo mencionaba Jorge, pues incluso no está todavía dentro del esquema escrito como tal. Varicela se aplica, sin embargo, todavía hay ese tipo de decisiones que van precisamente por el motivo que nos comenta ahorita Jiménez, por la inmunidad que genera el hecho de no presentarlo. Y pues ahí ya yo creo que será más que nada las recomendaciones de acuerdo a individualizar el caso, ¿verdad? Oiga, doctora, tengo un niño que tiene este problema, o convivimos con adultos mayores, o convivimos ahorita, hay una embarazada en casa, a personas que que tengan algún riesgo de enfermarse en caso de presentar esta enfermedad, pues bueno, vienen ahí los riesgos, beneficios que tenemos que valorar al momento de poder dar o emitir una recomendación como tal. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien, pues muy buena presentación. La verdad es que sí es un tema muy, muy extenso, Perlita. Tenía la duda cómo lo ibas a presentar. En cuestión de organizar los temas, es algo muy extenso. Léanlo, revísenlo. Les va a tocar mucho en la consulta, y sobre todo mucho en las consultas del servicio social, ¿ok? Entonces tengan mucha cautela de hacer los diagnósticos oportunos y adecuados, ¿ok?